Vamos ahora a comentar algunas cosas, pero la primera tiene que ver con esto que yo llamo ¿por qué nada decimos de los ciudadanos? Aquí comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 25 de noviembre del año 2022. Muy bien, comenzamos la parte editorial, el cual dije se llama ¿por qué nada decimos de los ciudadanos? A raíz de este anuncio de los acarreos y que algunos payasos pretenden justificar con maromas verbales, es que la gente condena a los que no tienen recursos en que se les proporcione un frutzi y una torta y un vehículo. Personas con una preparación académica de primera, pero que se ve que la indignidad y el servilismo mata educación o mata calificación académica. No tenemos que darle muchas vueltas, hombre. Sabemos en México, quizá en otros países es diferente, pero en México hablar de acarreo es hablar de manipulación, es hablar de cooptación política y es hablar de obligar al ciudadano a cambio de dádivas, a cambio de ciertos privilegios, etcétera, a que apoye en una etapa y en la otra a que vote por el partido del gobierno o por los candidatos de ese partido. No hay que darle muchas vueltas ni ser un doctor o ser un investigador. Sabemos lo que es, lo que significa y la perversidad que es el acarreo en México. De tal manera que esos intentos de algunos payasos o parientes de payasos mencionan sobre el acarreo. No podrán cambiar la evidente perversidad y manipulación por parte de Morena y de El Bulto por los ciudadanos o con los ciudadanos mexicanos. Pero miren, el presidente se ufana del acarreo, lo menciona, dando a entender si va a haber acarreos y qué. Ya ahora son incluso hasta grabaciones telefónicas, hay de conversaciones telefónicas donde dicen, sí, les vamos a dar tanto por acá y para allá y esto, y a tal hora en un camión, etcétera. Es evidente que ahí hay un derroche de recursos públicos ofensivo, pero como lo hace el partido en el gobierno, como lo hace Morena, pues evidentemente no habrá sanción alguna. Pero desde Sonora a Yucatán, pues todo el mundo andará con el acarreo de Morenán, simple y sencillamente. Vergonzoso, ofensivo, pero además esto representa un uso criticable desde cualquier punto de vista del ciudadano de a pie, de la gente sencilla, que por la necesidad o por su temor e ignorancia respecto al papel de los apoyos en los programas sociales, está dispuesta a venir desde la frontera norte, la frontera sur, a gritar a favor de López Obrador, porque piensa que efectivamente le van a quitar esos apoyos. Ahí estamos ante la muestra más perversa y falta de honradez política de un gobierno que nació con el estigma de la manipulación, de la mentira y la demagogia, el gobierno de Morena. Y no nomás en el caso de la presidencia de la República. Voltee usted a cualquiera de los 20, 21 estados de la República donde gobierna Morena. Es una manipulación ofensiva, burda. De tal manera, pues, que esto que va a suceder o que sucederá desde mañana, porque muchos autobuses desde hoy en la noche van a empezar a rodar en las carreteras para llegar mañana sábado por la noche o por la tarde, hospedarse, etcétera, y estar listos para la marcha que partirá, dicen, del monumento a la independencia, desde el Ángel de la Independencia para desembocar en el Zócalo.
Muy bien. Las críticas que se han vertido, todas son a López Obrador por su cinismo y también para aquellos que justifican esa manipulación del ciudadano, esos cómplices, esos glúteos veloces, y algunos pues no son tan glúteos veloces porque les pagan muy buenas cantidades de dinero para participar en programas, para escribir en algunos periódicos, alabando o tratando de justificar todos los desatinos y actuación corrompida hasta el tuétano de funcionarios de este gobierno, de Morena y por supuesto del gran jefe pluma blanca, el bulto López Obrador. Ahora bien, ¿a qué se debe que desde la oposición o desde los analistas, por qué nada dicen de los ciudadanos? Toda la culpa parece estar del lado de Morena, de sus funcionarios, de sus legisladores y por supuesto del bulto. Pero así es. Es decir, los únicos responsables son esos de Morena, las personas descalificadas, demagógicas, como Mario Delgado, las Citlalis, todos ellos. ¿Serán ellos los únicos responsables? Mi opinión personal es que no. Mire, escuché ayer una grabación de un diálogo que sucede en Hermosillo, Sonora, la capital del estado, donde la persona que está dando informes es tan bruto, por no decir o ingenuo, que le da todos los datos a la señorita que le estaba llamando. No se preocupe, voy a anotar su nombre para si hay alguien que cancele o ponen otro camión. Aquí yo la incluyo a usted y ya le vamos a tener que el alojamiento, etcétera, etcétera. Muy bien. Sonora es un estado, no de los estados pobres del país. Hay pobreza en algunas regiones de Sonora, sin duda alguna, pero es un estado con una relativa buena calidad de vida, buen nivel educativo, ciudades con una oferta educativa de primera. Es un estado pequeño, menos de 3 millones de habitantes o por ahí andará, ¿verdad? De tal manera que las personas pues saben de qué se trata. Saben que van a venir a la Ciudad de México en un viaje de gorra, van a estar un día y medio en la Ciudad de México, les van a dar creo que 300 pesos diarios para alimentación, para sus viáticos, y les van a dar una cama en algún hotel de medio pelo. Lo saben. Saben que son recursos públicos. Utilizarlos para ese fin, saben también que es un acto ilegal. ¿Y por qué aceptan? ¿Por qué aceptan esas personas de Sonora, pero otros de Baja California, otros de Baja California Sur, otros de Puebla, otros de Veracruz, otros de Morelos, otros de tal y tal y tal y de todos los estados donde gobiernan? ¿Por qué lo hacen? ¿A qué se debe que sabiendo que se trata de una violación a la ley que nos rige o a las leyes, a las 4 en materia electoral, por qué aceptan? ¿Sabe usted por qué? Porque esos ciudadanos que aceptan eso son corruptos también. Hay que decirlo. Esas decenas de miles de ciudadanos que van a aceptar desplazarse en esos camiones que se van a pagar con recursos del erario, esos viáticos que les van a dar, esas 2 o 3 noches de hotel que les van a pagar, saben que proviene de recursos públicos. Y ellos saben, repito, que es una violación de la ley, pero lo hacen porque se han convertido producto de una manipulación que viene desde la época del general Cárdenas y los han convertido a los ciudadanos en personas corruptas. Ahí está la muestra. Esos que van a venir, que van a aprovechar el camión, los viáticos, etcétera,
no merecen el título de ciudadanos. Son siervos con ese. No son ciudadanos, son lacayos, personas indignas de llevar el título de ciudadanos, arrastrados, cómplices de la corrupción establecida, no por primera vez, por supuesto, pero estos niveles burdos que ha alcanzado la corrupción con Morena. ¿Y por qué nadie critica a los ciudadanos? ¿Acaso sus corruptelas, sus muestras de sinvergüenzada no merecen ser exhibidas? Sabemos que todo acto de corrupción tiene dos caras. Una es el que recibe el beneficio de esa corrupción y el otro es el que ofrece de múltiples maneras esa dádiva, ese dinero, ese favor, ese privilegio. Y aquí los analistas, los otros, se contentan con exhibir a los de Morena, al presidente, a este, a Mario Delgado, al otro, al otro, al otro, pero al ciudadano no lo tocan. ¿Acaso en verdad piensan que ese pueblo bueno y sabio no hay que señalarle su verdadero carácter? Esto que hace Morena es reforzar la corrupción que practican decenas de millones de mexicanos desde hace decenios. Eso de que ya no hay corrupción y que el pueblo bueno y sabio, no es cierto. Ni es bueno ese pueblo, ni es sabio. Es pura mentira, es pura demagogia eso. Una muy buena parte de esa entelequia que ha construido el bulto del pueblo bueno y sabio, no. Ni son buenos porque son una bola de sinvergüenzas que no quieren trabajar y quieren vivir de la dádiva gubernamental y tampoco son sabios. No analizan, no se informan, les vale. Por eso valdría la pena que la crítica que se realice abarque a las dos caras de la moneda. Es cierto, estos servidores públicos son unos ratas, violan la ley y manipulan a millones o miles, cientos de miles de ciudadanos. La prueba la hemos visto en estos días, empezando por el presidente de la República. Hay que decirlo eso, con todas sus palabras, pero al mismo tiempo, ¿qué hay que decir? El carácter corrupto, cómplice de cientos de miles o millones y millones de ciudadanos de este país. Hay que atrevernos a decirle al ciudadano, no te hagas, estás siendo parte de un esquema de corrupción. Tú estás siendo cómplice de este gobierno de corruptos. Tú estás siendo cómplice de esta bola de sinvergüenzas. Y vas a ir y vas a marchar a sabiendas de que estás formando parte de una campaña manchada por la peor de las corrupciones, el uso de recursos públicos para fines electorales, tramposos, violatorios de la ley. De tal manera que yo les pediría a esos críticos que se lanzan en contra de Morena y del bulto, etcétera, etcétera, que digan completa la crítica, el señalamiento. ¿Acaso los camiones que van a venir llenos de Veracruz o que van a venir de por allá de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de San Luis Potosí, de Tamaulipas, de las dos Baja Californias, de Sinaloa, de Nayarit? Esas personas no se dan cuenta que están siendo partícipes de toda una campaña marcada por la corrupción. Evidentemente se dan cuenta y aún así participan. Ahora bien, alguien dirá, bueno, es que si no voy, me van a quitar esto, me van a quitar lo otro, aduciendo una represalia gubernamental
o del patrón o del que sea. Pero les quiero comentar lo siguiente. Una de las cosas de las cuales presumen, injustificadamente, por supuesto, estos sinvergüenzas, es que ellos no son iguales, ellos son diferentes, ¿no? El 28, el 28 de agosto de 1968, después de aquella manifestación de locura, el 27 de agosto, en el momento en que el gobierno dice, oye, ¿qué pasa con esta gente? Es la segunda vez que llenan el Zócalo. Y organizan, ese gobierno, el de Díaz Ordaz, organiza un acto de desagravio a la bandera, que no había habido desagravio alguno. Es falso eso. Porque en el asta bandera del Zócalo o de la Plaza de la Constitución no había bandera alguna. Y si bien alguien intentó poner una bandera y la puso, fue momentáneo porque luego la quitaron. Aprovecharon de que el hecho de que nos habían sacado a las 12 de la noche de la Plaza de la Constitución, para ellos poner esa bandera rojinegra, bien hecha, para que en la mañana hay que hacer un acto de desagravio a la bandera por este sacrilegio y babosada y media que dijeron. El gobierno de Díaz Ordaz ordena, a ver, a los burócratas y vengan por acá. Y resulta que cuando vienen los contingentes de la Secretaría de Educación Pública y de alguna otra dependencia del gobierno federal y local, en ese momento alguien empieza, venimos acarreados, somos borregos, nos tratan, empieza aquello. Y se desata un grito unánime de rechazo a esa manipulación de los burócratas para un acto de desagravio que era totalmente inexistente y que lo único que buscaban era desacreditar el movimiento estudiantil. Ese fue el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Ese fue. ¿Y qué hace hoy López Obrador y su partido? Exactamente lo mismo. Están organizándole o está organizando desde el poder, desde la oficina más refrigerada de Palacio, como dirían allá en Hermosillo. El bulto es el que encabeza ese acto para honrarlo a él, para demostrarles a los ciudadanos que son muy poquitos y que ellos son mucho más. Ellos mismos se organizan ese acto de adoración a un ignorante, a un desequilibrado mental que es Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué podríamos esperar o qué deberíamos esperar nosotros, los ciudadanos, los que marchamos hace 2 semanas casi? Con esa marcha que es llevada a cabo desde la peor de las perversidades, desde el uso de recursos públicos. Yo esperaría, y humildemente se los pido a aquellos que vayan a marchar o participar, que en un determinado momento se junte un grupo de 20, 30, 40, 50 y empiecen a gritar. Venimos acarreados, venimos acarreados, venimos acarreados, de tal manera que ese grito se convierta en el grito de batalla del ciudadano que está siendo utilizado y ofendido en su persona, en su calidad cívica, calidad de ciudadano, y López y los suyos están degradándolo al nivel de siervo con ese, de lacayo. ¿Sería posible esperar que grupos en diferentes puntos de la marcha gritaren o empezaron a gritar? Venimos acarreados, pero nosotros no somos borregos, venimos acarreados, nos traen. Y que ese grito marque la marcha desde la avanzada hasta la retaguardia, desde la vanguardia hasta la retaguardia. ¿Se imagina usted
el impacto político que tendría un gesto de valentía y dignidad ciudadana, ese grito. En ese momento, la suerte estaría echada para Morena frente al 2023 y el 2024. Repito la pregunta, ¿sería posible esperar eso? Desearlo es una obligación. Yo deseo que esos que vayan a marchar tengan la mínima dignidad y valentía para gritar, venimos acarreados, y a ver quién para ese grito. Nadie. Y los que estén en las banquetas a un lado también gritarían junto con los que vayan marchando lo mismo. Somos ciudadanos, no somos borregos. Somos ciudadanos, no somos borregos. Basta de manipulación, basta de usar al ciudadano. Y consignas así. Pero que se vuelva una sola voz, desde la vanguardia a la retaguardia. Y a ver qué hace el bulto cuando ya esté en el Zócalo. Y al llegar a la Plaza de la Constitución, que el grito unánime sea ese. Venimos acarreados, y no dejar hablar al bulto con un solo grito, unánime, fuerte. Venimos acarreados. ¿Se imagina usted ese golpe políticamente hablando al bulto? Quizá yo esté soñando, es posible. A mi edad, bueno, pues todo se le puede permitir a un viejo setentón, casi ochentón como yo. Pero ¿por qué no darse ese lujo? Esos ciudadanos que van a marchar, que los trajeron forzados, amenazados, ¿no habrá tantita dignidad y valentía en ellos? Yo pienso que sí la hay. ¿Por qué no utilizarla? ¿Por qué no exhibir ese espíritu cívico? Va a venir personas de diferentes estados de la República donde se han dado grandes batallas por hacer avanzar este país. Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, ni se diga. Estados donde la historia ha demostrado la valentía, la cuestión cívica de sus ciudadanos en momentos críticos de la historia del país. ¿Por qué no esperar que hoy se repita esa gesta casi heroica de nuestros antepasados en otros momentos de la historia de México? Vamos a revivirlos. ¿Cómo? Atreviéndonos a gritar, y el apoyo que tendrían del resto de la población mexicana sería aplastante. Anímense, atrévanse y exhiban a esa bola de arrastrados que son los que rodean al bulto López Obrador. Y al llegar al Zócalo no lo dejen hablar, que el grito unánime prive por sobre todas las exclamaciones de este hombre que en la desesperación intente acallarlos. Venimos acarreados, que sea el grito unánime de 80, 100,000 mexicanos en la Plaza de la Constitución. Y con la cola entre las patas se tendría que meter a Palacio Nacional. No le quedaría otra. ¿Será posible soñar una cosa como esa? ¿Se atreverán ustedes a darle ese regalo de valentía y cultura cívica a sus hijos y nietos? ¿Se atreverán ustedes a hacerlo para que mañana o pasado, cuando sea derrotada Morena y los suyos el 23 y el 24, y que usted le diga a los suyos, mire mi hijo, mire mi nieto, yo grité ahí en la Plaza de la Constitución, yo exhibí a ese demagogo, a ese manipulador, yo lo exhibí gritando junto con miles y miles, venimos acarreados?
Dese ese lujo para que usted, mañana o pasado, pueda usted presumir ante los suyos su valentía y su actitud cívica. Ya lo sabe, no hay más que 2 palabras a pronunciar. Venimos acarreados, venimos acarreados, venimos, y que vaya cundiendo ese grito, que vaya cundiendo y se vaya extendiendo a lo largo de toda la marcha. Regálenle eso al pueblo mexicano, perdón, a los ciudadanos verdaderos mexicanos que los estarán observando. No queden como lacayos, no queden como siervos con ese. Manifiéstense como ciudadanos verdaderos, valientes, arrojados. Y no les van a hacer nada. Es falso eso de que les puedan hacer algo. Espero pues que haya de parte suya una respuesta. Muy bien, vayamos a otro tema. El presidente López Obrador, el bulto, hoy, en la edición electrónica del periódico Reforma, lo puede usted encontrar, esta nota interesante que exhibe el carácter de desprecio de la ley y la Constitución del presidente de la República. Reforma titula a esta nota: ordena AMLO a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana desobedecer a jueces. Aquí está. Esta es una nota en el periódico Reforma de hoy, 25 de noviembre. Y dice así: el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desobedecer los mandatos de los jueces cuando se pretenda liberar a delincuentes en un sabadazo. En conferencia, el mandatario federal reveló que ya instruyó a los funcionarios para que contraargumenten las resoluciones de los juzgadores. El tabasqueño pidió a la Secretaría de Seguridad que responda por escrito a las órdenes de liberación con el argumento de que ellos tienen otros datos sobre los cargos o procesos que se siguen contra el acusado y así evitar que salga de la cárcel. Y luego viene lo más peligroso, entre comillas, textual del bulto. Ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública que si se trata a todas luces de un hecho de corrupción, que aguanten, que envíen un escrito al juez diciéndole: no puedo porque yo tengo otros datos, y que se aguanten. Vamos a ver aquí las violaciones constitucionales que públicamente el presidente le ordena cometer a funcionarios del Poder Ejecutivo, en este caso de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. La única entidad, de acuerdo con la Constitución, que puede manifestarse en torno a la inocencia o culpabilidad de una persona es el Poder Judicial. En el momento en que esa resolución la firma el juez, la autoridad correspondiente, y le hace saber a la autoridad carcelaria que a partir de ese momento la persona que está señalada ahí en ese oficio o en esa comunicación no debe permanecer un minuto más en la cárcel. No está sujeto a la decisión de un carcelero o de un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. No. Es una decisión de otro poder soberano. Y si esa persona se niega a ejecutar eso, puede ser sujeto a sanciones administrativas y en algunos casos penales. ¿Por qué el presidente de la República dice, fíjense ustedes, si se trata a todas luces de un hecho de corrupción,
la única entidad o persona que puede determinar si hay un hecho de corrupción es la autoridad judicial. Esa entidad que es la que ha seguido el proceso donde el juzgado, el vinculado a proceso, ha presentado sus alegatos en la defensa a través de su abogado defensor, pero también el Ministerio Público ha eh, aportado pruebas. Y es facultad única del juzgador decidir qué procede ante las pruebas de las dos partes. Y si el juez desestima las acusaciones de la parte acusadora y decreta la libertad absoluta de esa persona vinculada a proceso, la autoridad que se encarga de vigilar y administrar los penales no tiene vela en el entierro. Sin embargo, el presidente les dice que envíen un escrito al juez diciéndole no puede porque yo tengo otros datos y que se aguanten. No. Los datos de ese proceso que se llevó para demostrar la culpabilidad o inocencia del acusado se ventilaron ante el juez, ante el Poder Judicial. Eso les da a ustedes una idea del respeto que López le tiene a la ley, que más bien en lugar de respeto es el desprecio. Y luego dice, fíjense ustedes, es decir, ¿por qué le diste la libertad a este delincuente? Es que estaba mal integrada la averiguación. Oye, ¿y por qué ordenaste que se liberara a las 7 de la mañana del sábado? ¿Por qué no le insiste el viernes a las 7 de la mañana o el lunes o el jueves? Nada cambiaría. Si es a las 7 de la mañana, a las 2 de la mañana, o es el lunes o es el martes, eso no le compete decidirlo al presidente de la República, tampoco al carcelero. Pero dice él, ¿por qué le diste libertad a este delincuente? Pues resulta que este delincuente, que él le llama delincuente, pero que en tanto no se emita sentencia que cause estado, hay la presunción de inocencia. Es decir, el presidente de la República se arroga las facultades de decidir en torno a la inocencia o culpabilidad de una persona sin tener constitucionalmente facultades para ello. ¿Qué pensarán los legisladores de Morena, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, de estas estupideces jurídicas violatorias de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? ¿Qué pensarán esos senadores que gritan y es un honor estar con Obrador y que acá? ¿Qué pensarán de este desprecio por la Constitución y las leyes que de ella emanan? ¿Qué pensarán? ¿Estarán de acuerdo con estos absurdos jurídicos que plantea el presidente? ¿Quién sabe? No han dicho esta boca es mía, pero lo que sí es claro es que el presidente está socavando la legalidad constitucional. Eso es lo grave. ¿Qué va a decir el Poder Judicial ante esto? Esperemos la respuesta mañana o el lunes, ¿no? Pero es evidente que aquí el presidente está rompiendo con estas declaraciones el orden constitucional. ¿Por qué? Porque está mandando por el caño la autoridad del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué hará la Suprema Corte ante esto? ¿Qué hará? ¿Qué hará el ministro presidente, el señor Saldívar? ¿Condonará esta conducta? ¿Qué dirá el Poder Legislativo, que es el que ha aprobado las leyes o modificado las leyes que tienen que ver con los procesos orales, por ejemplo? Ese es el país y esa es la forma de gobernarlo
que pretende instaurar el bulto López Obrador. Tratemos ahora otro tema, rápidamente. Tengo frente a mí los resultados alcanzados en la encuesta de Citibanamex de expectativas económicas, que es una consulta a 30 entidades bancario-financieras con fecha 22 de noviembre, es decir, hace 3 días. Inflación esperada para el cierre de este año. El máximo es 9% y el mínimo 8.25%. Para el año 2023, el máximo es 6.30% y el mínimo 4%. En pocas palabras, en torno a esos porcentajes que he leído, la situación seguirá complicada, al menos durante la primera mitad, si no es que incluso al tercer trimestre del año próximo, en materia de una inflación elevada. Muchos son los factores internos, externos, pero el resultado ahí está. ¿Y qué ha hecho usted ante esta realidad que está enfrentando el mundo? ¿Corrió al Buen Fin a utilizar su tarjeta de crédito para comprar algo que no necesitaba? ¿O ha corrido ahora, porque ya todos somos norteamericanos, ya todo el mundo aprovecha el Black Friday? Me tocó escuchar en el trolebús, en el metrobús, a una persona que le dice a otra, oye, le dice, ¿y vas a aprovechar tú lo del Black Friday? Yo nomás, víbora que soy, esbocé una ligera sonrisa y mejor me volteé. Porque ahora, pues ya no solo somos españoles todos, que en vez de decírmele a pantero a esta persona, le planto cara, majo. Ahora ya somos los que nos beneficiamos del Black Friday a comprar cosas que no necesitamos, que no necesitan, a caer en las garras de aquellos que presentan ofertas entre comillas y que no son más que trucos para desplazar un inventario acumulado. Y a tasas de interés en tarjetas de crédito que es muy probable que durante algunos meses no bajen del 80-85%. En fin, ¿no cree usted que las cosas están difíciles? Respeto su opinión. Si usted ha querido ir a utilizar su tarjeta y endrogarse para pagar intereses altísimos, es su decisión libérrima. La respeto, pero no la comparto. Y ahora vamos a ver los pronósticos del Producto Interno Bruto que trae esta misma encuesta. El Producto Interno Bruto para el año en curso, el PIB 2022. Vamos a ver. Permítanme ustedes. Máximo 3.0. Déjenme ver si estoy en lo correcto. Y el mínimo, este es para el 2022, 1.7. Para el 2023, el máximo es 2.0 y el mínimo es menos 0.5. ¿Le creemos a esto o no? No es problema de creer. Es problema de pensar si es factible estas proyecciones. ¿Considera usted que vamos a crecer este año 3.4, como dice Hacienda? Otra vez, respeto profundamente su opinión. Y rápidamente, otro tema. A raíz de esta situación de las cifras del PIB que se han dado a conocer, de repente se hace un escándalo. Ya ven, ya vamos recuperando, etcétera, etcétera. Cuidado, no caigamos en esas posiciones fáciles que no se sustentan en la realidad. Mire usted, cuando una economía entra en un periodo recesivo y empieza después de 1, 2 o 3 años
el crecimiento. Es común que los gobernantes demagogos canten victoria, lancen las campanas al vuelo. Debemos tener muchísimo cuidado ahí. ¿Por qué razón? Vamos a suponer que la economía al 31 de diciembre del año 2018, si bien el gobierno de Peña Nieto terminó el 30 de noviembre, pero para fines o por el cálculo del Producto Interno Bruto, que es trimestral, y el cuarto trimestre termina con el año natural, diciembre, vamos a suponer que el valor total de la economía o el tamaño de la economía al 31 de diciembre del 2018 eran 100 pesos. Muy bien. 100 pesos de diciembre del 2018. Bien. Han pasado 19, 2020, 2021 y casi ya el 2022. Y vamos a suponer que la economía al 31 de diciembre del 22, es decir, escasamente dentro de un mes, 10 días, su tamaño en pesos de diciembre del 2018, pesos reales ubicados en el tiempo, el diciembre del 2018, sea 98 pesos 50 centavos. ¿Usted considera que ya salimos de eso y que ya la hicimos? Cuidado. Hace 4 años la economía tenía un tamaño de 100 pesos y en diciembre de este año tendrá 98.50. Bueno, pero es que creció 4.3, sí, pero también decreció 8.5 y luego 0.1, etcétera, etcétera. Por eso es importante que tengamos mucho cuidado en caer en esa demagogia, en esa propaganda burda del gobierno en turno. Y le daré otro elemento. Los empresarios o la empresa privada es la encargada de crear los empleos formales. El gobierno es la burocracia, que eso se maneja de otra manera. Cuando habla el gobierno, hemos creado 1.200.000 empleos más que antes de la pandemia. ¿Sí? El único problema aquí, ¿cuál es? El 31 de diciembre del 18, o ahí sí, el 30 de noviembre del 18, 30 de noviembre, cuando terminó el gobierno del presidente Peña, el número de empleos formales, por poner una cifra fácil, era 20 millones. Y al 30 de noviembre, ojo, de 2022, son 20.500.000 o 21 millones, si considera usted. Perfecto. Las economías, dependiendo de su desenvolvimiento y su desempeño, generan algo que se llama una tendencia y se estima que para los próximos años y debido, repito, al desempeño de los años anteriores, va a crecer en el año siguiente en 550.000 empleos formales. Y luego en el otro 480.000 y en el otro tal, de tal manera que la economía debería, si sigue de manera normal la tendencia, deberá crear en el 19, el 20, el 21 y el 22 1.800.000 empleos. Es decir, de 20 millones el 30 de noviembre del 18, el 30 de noviembre del 22 debería tener, de acuerdo a los registros del Seguro Social, vamos a ponerlo fácil, 22 millones de empleos formales. Pero resulta que nomás tiene 21. ¿Dónde está el triunfo? ¿Dónde está la recuperación? Si nos faltan 900.000. Es ahí otra vez donde la demagogia
utiliza de manera perversa las cifras, las manipula. Por eso yo le pido que esté muy alerta usted, que escuche y lea a comentaristas como Macario Esquetino, por ejemplo, al doctor Carlos Ursúa, porque ellos sí hacen estos análisis que yo estoy haciendo muy a la ligera y a matacaballo. Pero tanto Macario como el doctor Ursúa son en ese sentido estudiosos, profesionales del análisis económico y objetivos en sus planteamientos. Y verá usted que todo esto que maneja el que le bañaba los gatos a Carlos Monsiváis, Jesús Ramírez, manipula las cifras para dar una imagen falsa de la realidad económica de este país. Muy bien, en este momento termina la parte editorial o la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 25 de noviembre del año 22.